Cuando sientes miedo a fracasar, corresponde primero nombrarlo con claridad. Miedo a equivocarte, a perder tiempo, a decepcionar, a que otros te juzguen, a quedarte en la nada. Ese miedo tiene voz, forma y costumbre. Respira hondo y obsérvalo como quien mira una nube pasar. No es la totalidad del cielo, solo una forma pasajera. Comprender la naturaleza del miedo no lo hace desaparecer, pero lo coloca donde debe estar, fuera del asiento del conductor, porque el lugar desde el que se decide no puede ser la emoción que tiembla. Debe ser una mente práctica y entrenada para actuar. William James, desde su mirada pragmática, nos ofrece una clave sencilla y poderosa. La acción modela la creencia, y la creencia se reconstruye desde la repetición funcional. No es un truco de optimismo, es una técnica de ingeniería psicológica. Si quieres dejar de temer al fracaso, diseña pequeñas pruebas diarias que te obliguen a actuar y a recoger evidencia. La mente, cuando percibe resultados, ajusta sus expectativas. Si la máxima prioridad es evitar el error, nunca vas a acumular evidencia de que puedes soportarlo, aprender de él y transformarlo en progreso. En cambio, si conviertes cada intento en un experimento con datos objetivos, el miedo pierde prestigio. La práctica empieza por el lenguaje con el que te hablas. Cambia "no quiero fallar" por "voy a probar esto hoy y ver qué funciona". La primera frase es un veredicto, la segunda, un experimento. William James nos recuerda que la voluntad puede crear el hábito y que los hábitos gobiernan gran parte de nuestro comportamiento cotidiano. No subestimes la fuerza de los pequeños actos repetidos. Si cada mañana asumes el rol de alguien que aprende haciendo, aunque te tiemble la voz por dentro, ese rol terminará por convertirse en identidad. No esperes a sentirte valiente. Actúa como si lo fueras. Repite la acción. Deja que esa repetición escriba una nueva biografía para tu nervio emocional. La valentía así formada no es ausencia de miedo, es la capacidad de seguir a pesar de él. Organiza tus proyectos como si fueran laboratorios. Divide lo grande en pruebas que duren días, no meses. Métricas pequeñas, resultados observables, hipótesis testables. Un error en una prueba no es fracaso, es información. Cada dato te ayuda a ajustar el siguiente experimento. Si piensas en términos de laboratorio, el fracaso deja de ser un juicio moral y se convierte en una función del método científico aplicado a tu vida. La mente práctica rechaza la narrativa del héroe perfecto y abraza la del investigador persistente. Haz una lista de hipótesis. ¿Qué crees que funcionará? ¿Cómo lo medirás? ¿Qué significado tendrá cada posible resultado? Luego actúa con la humildad de quien sabe que la realidad es la que determina la conclusión, no el deseo. Cuando el miedo te paralice, haz lo más pequeño e inmediato posible. Escribe 20 minutos, publica una foto, envía el mensaje, levántate y da un paso. Un paso es suficiente para romper la inercia. William James hablaba del valor de la voluntad sostenida. No es el arrebato heroico, sino la decisión repetida la que produce cambios duraderos. Conviértete en alguien que hace lo mínimo indispensable cada día para avanzar. No subestimes el poder de la constancia. Un avance cotidiano de apariencia modesta se convierte, pasados los meses, en un salto cualitativo. Y ese salto, a su vez, reconfigura la percepción del riesgo. Ya no eres quien teme fracasar, eres quien acumula evidencia de que puede sostenerse tras los tropiezos. Aborda el miedo con contraste. Pon frente a él recuerdos concretos de ocasiones en que te recuperaste. No dejes que la memoria se diluya en nubes de juicio. Trae a la mente momentos en los que otra vez lograste levantarte. Aprendiste algo, transformaste una mala experiencia en ventaja.
Haz un inventario frío y honesto de lo que perdiste y lo que ganaste realmente tras cada tropiezo. A menudo, la pérdida es menor que la narrativa catastrófica que imaginas, y lo más valioso suele ser la lección que te permitió luego tomar mejores decisiones. Reescribe la historia íntima de tu relación con el error, de verdugo absoluto a maestro inflexible y probablemente útil. Construye rituales de prueba que minimicen el coste percibido del intento. Si el miedo a fracasar crece porque imaginas consecuencias enormes, diseña versiones reducidas del proyecto que no impliquen una apuesta alta. Publica un borrador privado, haz una presentación a un amigo, lanza un piloto con 2 usuarios. Cada ensayo pequeño reduce la magnitud del miedo y te permite calibrar con menor exposición. Además, multiplicar las pruebas disminuye la ansiedad que proviene de poner todas las fichas en un solo movimiento. La diversificación de intentos es una estrategia pragmática. Pierdes menos ante un tropiezo y aprendes más por volumen de datos. Modifica el contrato interno que rige tus decisiones. En lugar de prometer resultados, prométete procesos. Prometer resultados genera miedo porque estos dependen de variables externas. Prometer procesos te ata a acciones controlables. Decide hoy qué vas a hacer todos los días, sin prometer un resultado específico, y conviértelo en regla. William James destacaría que la voluntad es más fuerte cuando se organiza en reglas concretas. Estas reglas actúan como marcos que te liberan de la tiranía emocional. Cuando llega el impulso de abandonar, la regla te recuerda que tu trabajo no depende de la sensación del momento, y cada día que cumples esa regla, la confianza crece. Acepta la incomodidad como indicador de crecimiento. El umbral de incomodidad es como un músculo. Si nunca lo fuerzas, nunca se desarrolla. Identifica qué incomodidad realmente te duele, la exposición pública, la posible humillación, y trabaja con versiones graduales hasta que la tolerancia aumente. No confundas resistencia con inutilidad. A menudo la sensación intensa que experimentas no es señal de peligro real, sino del territorio nuevo que habitas. Reencuadra la incomodidad como inversión. Pagas un precio ahora para ampliar tu capacidad y reducir el coste de futuras decisiones. Cuida tu diálogo interno con técnicas pragmáticas. Cuando la voz del miedo aparezca con frases absolutas, si fallo, todo será un desastre. Responde con preguntas prácticas. ¿Qué evidencia tengo de que será así? ¿Qué es lo peor que puede pasar realmente? ¿Cómo lo solucionaría? Ese tipo de interrogantes transforma una afirmación cargada de emoción en un problema a resolver. William James defendía que nuestras creencias no son meros juicios teóricos. Las creencias que funcionan para que actuemos son las que deben ser cultivadas. Por eso, plantar preguntas útiles es más efectivo que intentar silenciar la emoción mediante consejos morales. Aprovecha el momento de la decisión para transformar la duda en acción. Crea una regla sencilla. Cuando te encuentres frente a una elección importante, ponte un temporizador de 5 minutos para decidir y dar el primer paso. Limitando el tiempo, reduces el espacio para la rumiación improductiva. La decisión rápida, aplicada coherentemente, construye hábito y erosiona la fuerza del miedo. Practica la técnica de actuar primero, pensar después en pequeñas situaciones. Envía el correo, publica el clip, prueba el prototipo. Cada acto rompe con la fantasía del fracaso absoluto y te devuelve evidencia del mundo real. También es necesario aprender a gestionar la crítica externa. Muchas veces el miedo a fracasar es el miedo a la mirada ajena. Para eso, selecciona un círculo íntimo de confianza que te brinde retroalimentación honesta y útil, no reacciones emocionales que alimenten el pánico. Exponer tu trabajo a personas que entienden el proceso y pueden ofrecer soluciones prácticas reduce la potencia paralizante del juicio.
Además, recuerda que los juicios más destructivos rara vez provienen de quienes realmente te apoyan. Más bien, son proyecciones de inseguridad externa. Filtra la crítica, usa lo que suma, descarta lo que no aporta. Practica la autoevaluación con criterio. Cuando algo salga mal, analiza con herramientas. ¿Fue falta de información, de ejecución, de tiempo, de recursos? Separa causas y trata cada una por su nombre. William James insistiría en que el pensamiento práctico no se pierde en la culpa, opera con hipótesis y correcciones. Divide el error en variables manejables y diseña acciones correctivas concretas. Un método simple. Anota el fallo, define 3 causas probables, determina 3 acciones correctivas y programa su ejecución inmediata. Transformar la culpa en pasos prácticos te saca del bucle emocional y te pone en la senda del aprendizaje. Cuida también tus condiciones físicas. Dormir, alimentarte y moverte tienen impacto directo sobre la capacidad de tolerar el estrés del intento. La resistencia emocional se alimenta de recursos biológicos. No se trata de perfección, sino de optimizar lo básico para que la voluntad no tenga que pelear con la fatiga. Si descansas mejor, el miedo se vuelve menos voraz. Si te mueves, tu cuerpo regula la química que mejora la claridad para tomar riesgos calculados. Cultiva una narrativa de largo plazo. El fracaso, visto en perspectiva, rara vez es catastrófico. Observa grandes trayectorias. Los que hoy consideras exitosos acumularon tropiezos que eran parte del proceso. Haz un inventario de figuras que admiras y descifra cómo se relacionaron con el error. Eso no sirve para minimizar tu sufrimiento, pero sí para contextualizar. Probablemente el tropiezo de hoy sea un paso más en una trayectoria que todavía no se revela. La mente práctica se ancla en la historia, no en la catástrofe inmediata. Desarrolla la tolerancia al riesgo mediante exposición gradual. Si el miedo es alto, porque la apuesta parece enorme, reduce la escala y multiplica los intentos. Cada intento exitoso, aunque pequeño, actúa como desensibilización. La repetición de experiencias controladas reconfigura el circuito del miedo y abre espacio para decisiones más audaces. Piensa en la exposición progresiva como un gimnasio emocional. No buscas arrancar con pesos máximos, buscas aumentar la carga con método. Fomenta la responsabilidad pública cuando te sirva. Anunciar un objetivo frente a otros puede convertirlo en una obligación social que te impulse a actuar. Pero úsalo con criterio. Si anunciar aumenta la presión paralizante, mejor empieza en privado con pruebas pequeñas. La responsabilidad pública es un arma doble, poderosa si te impulsa, destructiva si te ata a un resultado imposible. Elige cuándo activarla de acuerdo con tu recurso emocional y estratégico. Aprende también a celebrar los pequeños logros. El reconocimiento momentáneo no es complacencia, es refuerzo. Cada pequeña victoria aligera la carga emocional del siguiente intento. Establece un ritual breve de celebración que no distraiga, pero que confirme la dirección correcta. Una nota, un breve paseo, compartir el dato con alguien confiable. El refuerzo positivo construye momentum y limita la visión catastrófica que amplifica el miedo. Finalmente, recuerda que la libertad de actuar no viene de la eliminación del miedo, sino de la subordinación del miedo a un propósito mayor y a procedimientos concretos. William James nos invitaría a comprometer la voluntad con proyectos concretos y a permitir que la repetición y la experiencia transformen las creencias. No esperes la ausencia de miedo. Espera, en cambio, la presencia de una práctica que te permite seguir adelante a pesar de él. Y entonces, paso a paso, el temor pierde su poder porque ya no es el árbitro de tus decisiones. Son las pruebas diarias, los datos acumulados y la regla autoimpuesta las que determinan tu rumbo.
Empieza ahora mismo con un experimento claro. Define una tarea que puedas completar en una semana. Establece la métrica que medirás, reduce el coste de fallo y comprométete a ejecutar sin juicios sobre el resultado. Reúne evidencia, anota lo que funcionó y lo que no, ajusta y repite. Deja que la experiencia sea tu maestra. Cada ciclo te hará menos vulnerable al pánico paralizante y más hábil en convertir el tropiezo en ventaja. Practica la humildad operativa. Saber menos no te descalifica, te da terreno para investigar. Practica la terquedad estratégica. Insiste con ajustes hasta que el patrón cambie. No confundas persistencia con tosudez sin método. Sé obstinado con la curiosidad y flexible con las técnicas. Y cuando la voz del miedo vuelva, no la combatas con discursos heroicos ni con negaciones. Responde con un plan de acción concreto. Haz la lista pequeña, programa el primer paso, limita el tiempo de rumiación, ejecuta. La decisión de actuar crea un efecto dominó. La acción trae retroalimentación. La retroalimentación produce ajuste. El ajuste produce progreso. El progreso reduce el miedo. Este es el ciclo virtuoso que transforma a quien teme en quien experimenta y al experimentador en creador. Sigue actuando, sigue midiendo, sigue ajustando. Cada intento deja huella en la memoria y disuelve la grandilocuencia del miedo. Conviértelo en hábito y la vida empezará a responder a la persona que has elegido ser. Alguien que aprende en público, que asume riesgos calculados y que convierte la incertidumbre en terreno fértil. Y si alguna vez sientes que el miedo recupera terreno, vuelve a lo básico. Respira, define una prueba pequeña, ejecuta, registra. Esa es la máquina que te saca de la parálisis y te pone en movimiento. Porque al final, vencer el miedo a fracasar no es borrar la posibilidad de error, es construir la capacidad de responder a él con ingenio, recursos y un plan claro que te permita seguir avanzando hacia aquello que verdaderamente importa, porque cuando entiendes esto, te das cuenta de algo fundamental. El miedo a fracasar no se elimina con pensamientos positivos ni con frases motivacionales vacías. Se vence con acción consciente, con movimiento, con el simple hecho de dar un paso cuando la mente grita que te detengas. William James decía que el mayor descubrimiento de su generación fue comprender que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud mental. Pero esa actitud no se cambia pensando diferente, se cambia actuando diferente. Tu mente no te cree cuando dices puedo hacerlo, pero empieza a creerte cuando lo haces una y otra vez, aunque sea temblando. El miedo es un mecanismo natural de protección, pero se vuelve una cárcel cuando lo confundes con verdad. Tu cerebro no distingue entre un peligro real y uno imaginario. Reacciona igual. Por eso, cada vez que postergas algo, refuerzas la idea de que hay una amenaza real en el intento. Pero cada vez que actúas, incluso fallando, le enseñas a tu mente que no pasa nada, que sobreviviste, que puedes volver a intentarlo. Ese aprendizaje es más poderoso que cualquier discurso. Empieza a construir pruebas contra tu miedo. Escríbelas, míralas, repásalas. Piensa en las veces que no querías hacer algo por miedo al ridículo, al rechazo, al error, y aún así lo hiciste. ¿Qué pasó? Nada tan grave como tu mente había imaginado. Lo más probable es que saliste más fuerte, más sabio, más preparado. Eso es lo que el miedo te impide ver, que el fracaso no es el fin, sino la materia prima del éxito. No hay una historia de grandeza que no esté hecha de tropiezos, de decisiones difíciles, de momentos donde todo parecía perdido. Pero lo que separa al que logra del que se rinde es la capacidad de seguir actuando cuando el miedo se sienta al lado. Tu mente práctica debe aprender a responder con hechos, no con suposiciones. No te preguntes, ¿y si fallo? Pregúntate, ¿qué voy a hacer si fallo?
La primera pregunta te encierra en la ansiedad, la segunda te entrega poder, porque mientras piensas en el "y sí", el tiempo pasa y la oportunidad se enfría. Pero cuando te enfocas en el "qué haré", tu mente se vuelve estratégica, no emocional. Se vuelve aliada de la acción, y ahí es donde empieza a cambiar tu destino. Piensa por un momento en cuántas cosas no has hecho por miedo al fracaso. Proyectos, ideas, relaciones, oportunidades. Ahora imagina cómo sería tu vida si hubieras hecho la mitad de ellas. No todas habrían funcionado, claro, pero cada intento te habría dejado una lección, una conexión, una habilidad, algo que te acercaría más a donde quieres estar. Esa es la diferencia entre el que intenta y el que se queda esperando el momento perfecto. El momento perfecto no existe, lo creas tú, con tus decisiones imperfectas. William James defendía que la experiencia, no la teoría, es la fuente de la verdad. Lo que es verdadero es lo que funciona. Si una acción te da resultado, si un método te acerca a tu meta, entonces es verdadero para ti. Por eso, cuando el miedo aparezca, deja de debatir con él y pasa a experimentar. No te preguntes si tienes confianza. Actúa como si la tuvieras. No te preguntes si estás preparado. Da el primer paso y ajusta en el camino. La acción te prepara. La acción te enseña. La acción convierte el miedo en energía utilizable. Cuando algo te salga mal, no uses palabras como fracaso o error. Di simplemente datos. Eso fue lo que ocurrió. Obtuviste datos. Te das cuenta de lo que no funcionó, de lo que debes mejorar, de cómo puedes avanzar mejor. Si cambias la forma en que nombras las cosas, cambias la forma en que las vives. Cada vez que te digas fallé, tu mente genera culpa. Pero si te dices aprendí, tu mente genera curiosidad. Y la curiosidad es el antídoto más poderoso contra el miedo. Recuerda que tu valor no está en los resultados, está en la capacidad de persistir. Las personas más admiradas del mundo no son las que nunca fallaron, sino las que se atrevieron una vez más después de hacerlo. Thomas Edison dijo alguna vez: "No fracasé, solo descubrí 10.000 formas que no funcionaron". Ese pensamiento práctico es lo que te mantiene vivo en el proceso, porque el proceso importa más que la meta. La meta puede cambiar, pero el proceso te transforma. Si el miedo al fracaso es un fuego que te quema, la disciplina es el acero que lo contiene. No busques sentirte listo, busca estar comprometido. Haz un pacto contigo mismo, no depender de la emoción, depender del compromiso, no depender de la motivación, depender del hábito, porque llegará un día en el que no tengas ganas de seguir, y ese día será la prueba. Ese día, cuando tu mente quiera negociar, recuerda esto: el miedo no es una señal para detenerte, es una señal para empezar con más conciencia. Tu propósito no necesita permiso del miedo. No tienes que esperar a sentirte seguro para actuar. La seguridad llega después de los primeros pasos, nunca antes. Así que deja de esperar a estar preparado y empieza con lo que tienes desde donde estás, con lo que sabes. Nadie empezó sabiendo, pero todos los que avanzaron compartían algo: la disposición a actuar sin garantías. Cuando empieces a hacerlo, algo curioso sucederá. Notarás que las cosas que antes te paralizaban ya no pesan tanto. El miedo sigue ahí, pero se vuelve ruido de fondo. Ya no dirige tu vida, solo te acompaña. Y eso es libertad. Libertad no es ausencia de miedo. Es actuar aunque el miedo exista. Es poder decir: sí, tengo miedo, pero igual lo hago. Esa frase sencilla y práctica puede cambiarlo todo. Y si en algún momento el miedo vuelve a tomar fuerza, si tu mente empieza a inventar excusas, si la duda te susurra que no eres suficiente, recuerda esto: tu valor no depende de cuántas veces falles, sino de cuántas veces te levantes. Cada caída es una oportunidad de demostrarte que tu fuerza no está en ganar, sino en resistir.
No te castigues por haber tenido miedo. Agradece haberlo sentido, porque significa que estás intentando algo que importa. El miedo solo aparece cuando estás a punto de cruzar una frontera importante. Haz de tu vida un laboratorio. Experimenta, ajusta, vuelve a intentar. Y cuando el miedo quiera detenerte, respóndele con hechos. No te defiendas, demuéstrale que estás ocupado, que no tienes tiempo para discutir con un pensamiento, que estás demasiado enfocado en crear, en crecer, en avanzar, porque el miedo se alimenta del tiempo que le das. Si actúas, se disuelve. Si piensas demasiado, crece. Así que levántate, toma una decisión y haz algo hoy que te acerque 1 milímetro más a donde quieres estar. No importa si tiemblas, si dudas, si fallas. Lo único que importa es que lo hagas, porque el único fracaso real es no intentarlo nunca. Y antes de que te vayas, quiero decirte algo más. Si este mensaje te hizo pensar, si te impulsó, aunque sea un poco, a vencer ese miedo, entonces no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en este camino de crecimiento y mentalidad práctica. Aquí seguiremos aprendiendo juntos, transformando la teoría en acción y el miedo en combustible para avanzar. Porque este es solo el comienzo, y el verdadero cambio empieza cuando decides moverte incluso con miedo.